esto no va a sacar a nadie. A veces me saca gente para poder grabar. Ah, no, ahí está. No me sacó a nadie. Chiquillos, para cualquier cosa, yo como casi todos los profes están haciendo recuperativos ahora, y yo el recuperativo lo hice justo antes de irnos de vacaciones, ya, vacaciones entre comillas, antes del receso. Por eso es que no les estoy haciendo como un recuperativo extra, porque ya lo hice, ya. Entonces todas esas notas de la primera nota, eso ya lo recuperamos, ya. Y esa es su primera nota. Recuerden que este año no va a haber un semestre, 2 semestres, y se van a promediar los de ambos semestres, sino que van a ser notas. La primera nota es la que están los profesores, algunos haciendo recuperativos o algunos las notas que ya teníamos. Y la segunda nota es la que estamos teniendo ahora. Entonces, esta es su segunda nota, ¿ya? Y yo creo que vamos a alcanzar a tener unas 3 notas, por lo menos, 3 o 4 notas, ¿ya? Y no se les debería hacer difícil porque es materia de primero o segundo medio y es materia que ya vieron, estamos solo repasando, ¿ya? Entonces, todas esas notas que ustedes van a tener van a ser un promedio. Y ese va a ser el promedio de su año. Espero que a todos les favorezca esas notas, que a nadie le baje sus notas. Si alguno de ustedes Valky, se queda, dime, Cristóbal. hola, primero que nada. Hola, Eh, Cristóbal. Quería preguntar, ¿hasta cuándo sigue esto? Porque estaba en electivo ahora, ¿no es cierto? Sí. ¿Hasta Exacto. cuándo siguen las materias de electivo y eso? ¿Hasta qué fecha? Este lectivo, como entra en PSU, es hasta las... Chuta, deja buscar porque hay un correo que mandó Luciano. Si alguien me ayuda, no hay problema. Es que se acuerda de las fechas. Era algo como en Los no octubre. PSU saca el 30 de octubre y los PSU a mitad de noviembre. Ah, o sea, esto Deja, comienza deja como, decirte con... Déjame Creo que confirmarte era hasta la segunda 100%. semana de noviembre. O sea, eso nos Aquí habían está. dicho. como hasta el 20. Sí, por ahí está. Mira, aquí te lo confirmo, Cristóbal. Ya. Que no se me olvide esa reflexión pastoral. Ya, hasta el 9 de octubre tienen que tener su segunda nota. Ya ese es como el plazo para que todos den, aquellos que deben, se la arreglen con sus profes. Aquí se supone que nadie me debe notas. Yo creo que sí, claro. Es que como me lo enviaste aparte, no tengo cómo revisarlo ahí. Ese es el problema. Ustedes, chiquillos, cierre de notas asignaturas que no tienen PTU 30 de octubre. Muy bien. Así que hasta el 30 de octubre les queda un mes porque esta semana de receso les va a cortar todo septiembre. Así que todo eso ramos no PTU. Chiquillos, aquellos que tienen historia, igual tienen que seguir con ella, ¿cierto? Es una duda mía de profe, No de nos han persona. dicho nada. O sea, el teacher dijo que tenía que preguntar, pero no sabemos. Porque, por ejemplo, los que quieren dar ahí biología o dar ciencia, no sé cómo será eso. Ah, ya. Ya. Valky, y Ustedes, no le chiquillos, dame un tinca, segundito, van a alcanzar, dame un segundito, Cristóbal, van a alcanzar a tener 3 notas los cuartos medios, no 4. No, yo creo que alcanzo a sacar 2 notas más, no tengo ningún problema en sacar 2 más. Así que, mientras más notas, mejor para ustedes. Cristóbal, ahora sí. Valky, ¿no le tinca la última nota hacer como una actividad más, no sé cómo decírselo para que no suene feo, pero más como las típicas disertaciones de fin de año, No puedo, Cristóbal, como porque es más materia didáctica, PSU. más Tengo que didáctica. ver que no puedo hacer la más didáctica. Ya, Lo no, voy a no. pensar, lo voy a pensar, lo voy a pensar. ¿Ya? Pero, como les digo, se supone que ustedes en el año deberían alcanzar a tener por lo menos 3 notas. Yo creo que vamos a alcanzar a sacar nosotros 3 notas en esta segunda parte del año para que tengan 4 notas en el año. ¿Ya? Lo voy a intentar. Entonces, hasta el 20 de noviembre se puede tener una tercera nota y los cuartos medios cierran todas sus notas el 27 de noviembre. ¿Ya? Más probable que nosotros, yo siempre te digo una semana antes, entonces cerramos la semana el 27, literalmente a fines de noviembre. Yo creo que la semana el 18 de esa semana, el 18 de noviembre, yo creo que vamos a estar listos. ¿Ya? Ah, es cortito noviembre, chuta. Yo creo que el 18 de noviembre estaríamos listos.
cosa del último miércoles, así despedirnos y todo eso, ¿ya? Ojalá no sea online, sería muy triste. Voy a llorar. Convivencia. Convivencia online, no. Sí. Ojalá la última clase sea presencial, siquiera la última clase. Pero nada, se sabe porque tenemos que ver mes a mes y ver cómo va a quedar, si queda la embarrada o no queda la embarrada post 18. Todos encerrados chiquillos en sus casas, no acepten gente ni vayan. Sí va a quedar Mientras la sea- embarrada. Ay, tengo fe todavía en la humanidad, No, por chiquillos. favor. Humanidad en los Va a quedar la chilenos. embarrada. Tengo Sí, fe en por Profe, ustedes, va a quedar la entonces. Acá antes del embarrada. 18 ya hay un choque. No, si con esos permisos quedan, chiquillos. Está todo planeado, profe, acuérdese. Sí, sí, es cierto. Yo igual encuentro que está todo Me dijo que iba a planeado. ir a una fonda. No, Jaime está armando una fonda. Y no me... sí, en el campo. Está todo. Pues si las fondas no se hacen en el campo, pues chiquillos, se dan en todas partes. Es que en el campo donde, tiene los cachos. en el campo donde mejor se pasa el 18. Se disfruta. Andrés dijo que se sacaba campo, así que Voy. vamos todos. ¿No es cierto? Que nos vean Sí, en hay Instagram a un uno modelo ahí, bien bueno. los denuncio. Los voy Ahora a estoy funar viendo a que se fue a todos. casa. ¿Cómo Voy a cuál? funármelo a todos, unos por uno. Sí, yo igual. Veo a alguien fuera de la casa y los vamos a denunciar, ¿no? Pero, profe, la junta da 10 en lugares abiertos están permitidos. Da igual, si sea abierto o sea cerrado, la transmisión se puede dar de la misma forma casi. Así que, no. Después del 18 ahí se pueden juntar ahí. Ni siquiera deberían juntarse nunca, pero bueno. Ya, entonces 27 cierran todas las notas. Yo creo que de aquí tengo una nota ya, segunda nota en octubre y tercera nota en noviembre. Yo creo que así iríamos, chiquillos, ¿ya? Tercera nota, una nota y así tenemos tres. Y así de esa forma podemos cerrar con 4 notas. Las actividades no se vienen difíciles, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Y yo creo que les voy a hacer un par de ensayos PSU, pero así fuera de, sin notas, ¿ya? Para que vayan repasando. Off the record. Y eso sería. Hoy el 23 terminamos en todo el colegio, yo creo que Navidad me la voy a pasar durmiendo. Qué raro este año. Y eso, chiquillos. ¿Quedan claras las fechas? ¿Vieron todas sus notas? Sí. Sí, perfecto. Entonces, esa es su segunda nota, pero me lleva más o menos con lo que lleva ahora, trate de mantener eso ya hacia arriba, y si sigue con 7, mantenga sus 7, ¿ya? Recuerden que si alguien se saca un rojo, se repite toda la actividad y eso nos atrasaría 3 semanas, así que eviten ojalá sacarse rojos, porque si no, menos posibilidad de nota van a tener, ¿ya? Y vamos a avanzar más lento en lo que es repaso PC. Pues bueno, chicos, yo se los digo en común y en el estudio para todos sus ramos, ojalá, y como estamos todos con 2 horas semanales, matemática tienen 4 parece, ¿cierto? Y lenguaje. ¿Sí o no, chiquillos? Eso no me ¿Qué acuerdo. pregunta? Matemática y lenguaje Ah, sí, tienen entonces 4. sí. Entonces, con matemática y lenguaje no es tanto el retraso que se puede optar, en cambio, con los ramos de ciencia, historia, que se saquen un rojo a alguien del curso, les va a retrasar 3 semanas porque hay que retroalimentar la siguiente y volver a tomarla y ahí tener las notas. En el caso, por ejemplo, del cuarto A, que tuve que hacer la retroalimentación, no va a pasar eso porque nos colocamos al día ahora. Quedaron atrasados del día porque creo que del B, les voy a adelantar estos chiquillos a ustedes, del cuarto B, cuarto B, creo que no tuvieron rojos. No, no tuvieron rojos. Hartos 4, pero no tuvieron rojos. No, creo que me saqué un 4. Ah, te andas muy negativa. No, no te sacaste un 4, Ale.
¿Qué Y nota me vamos, saqué? es que no tengo notas, tengo puntajes. Pues no tengo el puntaje. Y después se los doy. Si mañana lo van a tener, no se desesperen. Y los que son del CEL se parece que tampoco tuvo. No, porque estos puntajes más chicos son los de que dieron diferenciado. No, el C tampoco, chiquillos. Así que cuarto B y cuarto C. Y cuarto B y cuarto C les fue bien. Nadie tiene rojo, entonces no hay repetición de la actividad. Profe, ¿Te va a matar? entonces cuando hay un rojo, como la persona, no es la persona la que tiene que ponerse al día, como que el profe tiene que volver a enseñar la materia. Algo así. Exacto. Ese es el nuevo reglamento. ¿Se acuerdan del reglamento? Mm, Ese reglamento que se iba a hacer este año. Por eso es que todos los profes están tomando recuperativos. Yo, menos mal, me adelanté y lo hice antes. Pero eh, todos tienen derecho a una segunda oportunidad si es que hay rojos. Entonces, si alguien del curso, uno, dos, tres personas tienen un rojo, el curso entero tiene la posibilidad de subir la nota. Pero como les digo, algunos dicen, sácate un rojo para que no podamos subir, pero se van a atrasar 3 semanas en la materia. Porque tenemos que, por ejemplo, les entrego la actividad hoy día, les digo, oh chicos, todos sacaron un azul, o sea, hubieron 3 rojos, y vamos a repasar la materia. Entonces la clase de hoy sería retroalimentación, revisar la actividad, repasar contenidos, y la próxima clase se vuelve a tomar. Lo mismo que hicimos con los del cuarto A, se tuve que repasar la actividad, repasar materia, y después se hace el recuperativo, y se entregan esas notas, ¿ya? Si a alguno de ustedes les pasa, chiquillos, bueno, depende igual a todo el profe, pero en mi caso no, que es una mala onda. Si alguno de ustedes estuviera por X motivos, ya el curso tiene recuperativo, y usted, por ejemplo, viaja ese día, se pierde el recuperativo. Ya, no hay recuperativo del recuperativo. Entonces, para que se coordinen bien ahí. Y si no dieron la primera actividad y si dieron la segunda, se toma una nomás en cuenta. Ya, de aquí ninguno me debe notas, entonces ustedes van bien. Ya, con este curso vamos impecable. Yo tengo algunos, por ejemplo, que tengo 10 niños sin notas del primer semestre y ni se mutan. Así que eviten ustedes también hacer eso. Y eso, chiquillos, ¿ya? Terminamos entonces ya con esa primera parte PSU, ya terminamos con enlace y todo eso, ¿ya? Se supone, chiquillos, que la PDT no creo que se venga difícil, como les decía. Y recuerden los porcentajes, que el enlace va a entrar súper poco, va a entrar como 3 preguntas en común y 5 en mención, ¿ya? Para que no se estresen ahí, ¿ya? Pero sí les van a preguntar harto Lewis, harto tipo de enlace, que reconozcan los enlaces. Enseguida, Rena. Va, no estoy compartiendo. Dame un segundo que se me coloca lento esto. Ahora sí. Ahí sí, Rena. Recuerden sumarle un poquito más, ¿ya? Por ejemplo, los que tienen 30 puntos sería un 5-6. 31 sería 5-7, se mantiene. A algunos les va a subir un poquito el torno. Recuerden que está al 50%, no sé si eso será legal, pero como para bajarle un poquito tanta exigencia en la situación en la que estamos. ¿Ya lo viste, Rena? ¿O necesitas un poquito más? Perfecto. Igual, chiquillos, les voy a subir, les miento si les digo esta semana, pero a lo que vuelvan van a tener ahí la primera nota y la segunda nota en una tablita, ¿ya? En todas sus asignaturas. Profe, Dime, Vicente. que Hans me dijo que iba a entrar un poco más tarde. Ya no hay problema. Yo no bloqueo el enlace, así que no te preocupes. Lo bloqueo al final. Porque sí, no sé si habrá pasado el tío pasando la lista. No, todavía no aparece. Para que no quede ausente, ojalá. Así que eso, chicos. Ya. Vamos a hacer unas pequeñas revisiones y vamos a revisar la actividad antes de seguir con la materia porque hay algunos detallitos que algunos se confundieron. ¿Ya? Para tener claro ciertas cosillas. Entonces vamos acá
Este es cuarto C, no hay que ver. Cuarto C, cuarto A. Tampoco es. Biológico 1. Trabajo en clase. ¿A usted no le aparece, sí o no? De la misma forma que a mí. Lo mismo, pero sin calificación. Ah, ya. Así que ahí tengo la nota de todos ustedes. En realidad no, yo soy más del papel y no necesito mi agenda nunca. Saco los puntos nomás. Entonces, la actividad, la están viendo, ¿cierto? Que estoy revisando aquí. Esta sí. Les hice una carpeta de actividades para que ahí vayan viendo, ¿ya? Entonces, ahora sí la ven, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ya, chiquillos. La primera parte tenían que explicar cómo se formaban los 3 tipos de enlace y solo un detalle que les di solo 3 puntos y algunos me hicieron, pero explicaciones súper profundas, súper bien, ya, la mayoría súper buenas explicaciones, pero algunos me definieron, ya, estamos grandes ya, así que no pueden confundir eso. Definir es decir características generales y explicar es cuando uno lleva un poquito más detallado. Pero como yo aquí les explicaba, por eso les decía, enfóquense solo en el comportamiento de electrones y los tipos de compuestos que se formaban. Entonces usted me decía que el covalente se da entre 2 compuestos no metales y que por electronegatividad los electrones solo se comparten, estaban listos, ¿ya? Porque ahí se enfocaban solo en eso. Y eran 3 puntos, un punto por cada uno. Entonces significa que el profe le estaba pidiendo no tanto porque el peso mayor era este de acá, ¿ya? Porque ahí tenemos los 3 tipos de enlaces. En el caso del iónico, recuerden que se da entre un no metálico y un metálico. Hay harta diferencia de electronegatividad, entonces los electrones se intercambian. Entonces uno pierde, el otro gana, se forman cargas. Y el enlace al final es una atracción electrostática. Y el último, que era el metálico, y el metálico a algunos les cuesta explicarlo, lo explican bien, pero como que se dan muchas vueltas para decirlo, y simplemente digan que los átomos ceden sus electrones a una nube en común, ¿ya? Como para que no se les enrede esa parte. Que tienen ahí, recuerden que todos los átomos se colocan uno al lado del otro, los núcleos, y para que no se repelan, los electrones se pasan todos en común y los electrones como que se vayan entre medio de todas partes. Y esa parte de los núcleos están ordenados y no se repelen, ¿ya? Y esos son los 3 enlaces, eso me importaba más que nada, más que todo. Así que ahí tenían sus 3 puntos. Si alguno, creo que ninguno tuvo faltas en eso, ¿ya? No recuerdo que se han equivocado. La segunda tenían que identificar el tipo de enlace, ahí se hacía más fácil que hiciera la estructura de Lewis y después el enlace. Hay algunos, poquitos, pero existen aún que todavía se enredan con el asunto de las cargas formales y también se enredan con el asunto de la polaridad de la molécula comparado con la del enlace. Ya, voy a hacer aquí siento que los miro cuando los coloco aquí por si acaso, por eso los sintonizo. Recuerden que uno diga que el enlace es polar o apolar, que es del caso covalente, lo que estamos analizando ahí es elemento con elemento. Vamos a ir mejor a la pizarra. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Rayos. A ver, ahora, sí. ¿A qué me refiero con lo que les estoy diciendo? Si yo, por ejemplo, tengo X elemento y lo uno con otro elemento, esto es cuando yo digo que analizo el enlace. Pero ¿qué pasa si la molécula está hecha de esta forma? Ahí es distinto si es que yo analizo si es que la molécula es polar o apolar. ¿Ya? Por eso yo les digo que el tipo de enlace, cuando yo hablo de enlace, es la unión entre 2 elementos. Pero cuando hablo de la polaridad de la molécula, ahí yo tengo que ver cómo está distribuida las cargas en la molécula. ¿Ya? Recuerden que mientras más simétrica sea la molécula, menor es su polaridad. Y si se coloca asimétrica la molécula, inmediatamente es polar, porque las cargas son distintas en ambos lados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, el CO2, si ustedes analizan el CO2, los enlaces que presenta el CO2, estos son polares, el carbono-oxígeno. Pero si yo analizo la molécula completa, la molécula es apolar. ¿Ya? ¿Por qué es apolar? Porque si nos vemos en la geometría es lineal. Entonces está siendo como tironeada por 2 oxígenos con la misma fuerza y piensen que son vectores.
Entonces, dos vectores iguales en dirección contraria se restan, entonces estas fuerzas son nulas. Entonces la molécula no presenta polaridad. Estos son los más negativos. Y si yo viajo por la molécula, voy a encontrar que pasamos de lo negativo hacia lo negativo. Entonces no se muestran polos en la molécula. ¿Ya? Ese es el detalle. ¿Queda más claro ahí, chiquillos? Algunos tuvieron como hartos detallitos en esa parte. Caso de cualquier cosa. Ya, entonces continuemos si es que no hay dudas. Entonces, veamos aquí. En el primero tenían que dibujar el MnO4, tenía carga negativa. En este caso, sus enlaces eran todos iónicos, manganeso era metal, oxígeno no metal, ¿ya? Y la estructura de Lewis era el manganeso al medio. A ver, ¿alguien me da permiso a los que tuvieron puntaje completo? Maite, ¿me das permiso a revisar tu actividad? ¿Puedo revisar tu actividad? Sí, ya, perfecto. Que la mete ordenadita. No digo que los demás sean desordenados, pero algunos me escriben por muchas partes de la pizarra. Ya, entonces, así nos queda el MnO4, ¿ya? Tenía 3 enlaces dobles y uno simple, y ese enlace simple hacía que tuviera carga formal. Algunos me fundamentaron que por carga formal la molécula adquiría polaridad y la carga formal, chiquillo, no tiene nada que ver con la polaridad en sí. O sea, tiene que ver, pero muy poco, ¿ya? La polaridad se da más que nada por la geometría y el tipo de elementos que tiene alrededor. Cuando hablamos de carga formal, la carga me está diciendo si es que el elemento está unido de la forma más estable posible o tiene alguna carga extra entre medio de la molécula, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la fuerza de cada oxígeno es la misma, tenga doble o tenga enlace simple. Este oxígeno simple tiene un poquito más de diferencia, pero diferencia súper baja. Entonces, más que nada es apolar más que polar, ¿ya? Y en este caso, como son iónicos, a pesar de que el manganeso es metálico, la diferencia de polaridad es súper baja, ¿ya? No es muy grande la diferencia. Incluso algunos lo confunden con enlace covalente. Luego tenían el NF3. En este caso era como el amoníaco, simplemente que tenía 3 flúor. Estos eran 3 enlaces covalentes y las cargas formales dan 0. Todos mantienen sus mismas cargas, ¿ya? Pero la molécula sería polar o apolar, chiquillos, en ese caso. ¿Entendido? ¿Sería polar o apolar? No caché qué molécula. El N está medio desconcentrado. El NF3. Polar, ¿Por qué sería polar? porque el par de electrones de arriba hace que los flúor repele a la nube de los flúor y se va para abajo y queda como una diferencia entre los 3 pares de electrones y el par de electrones arriba. Exactamente. Siempre que tenemos esos pares de electrones me rompen toda la simetría y la molécula no queda polarizada al final. Pues. Tenemos los electrones y los flúor abajo. Tenemos cargas distintas. Excelente. Luego tenemos este compuesto de acá. Chiquillos, ¿se acuerdan de nomenclatura inorgánica? Más o menos. ¿Cómo se llamaría ese compuesto de ahí, por ejemplo? Óxido de estaño. Dióxido de estaño. Muy bien, es como el CO2. Dióxido de estaño. Muy bien. Entonces, este compuesto aquí era como si fuera el CO2, simplemente que en vez del carbono colocamos el estaño. Ambos están en el grupo 4. Y son enlaces iónicos porque suele ser más metálico este compuesto. ¿Ya? ¿Sería polar o apolar la molécula? Apolar. Apolar, muy bien. Porque igual con dióxido de carbono, teniendo con la misma fuerza por ambos lados. Y ahí tenemos, chiquillos, las cargas formales que nos dan todo 0
recuerden que el oxígeno con doble enlace, eso les va a ayudar después para que se les haga más fácil identificar, oxígeno con doble enlace es 0. Y si tiene un solo enlace, es -1. Luego teníamos acá este compuesto. ¿Qué tipo de compuesto es este, chiquillos, que tiene tanto enlaces iónicos como covalentes? Una sal ternaria. Una sal ternaria, es una sal. Como tiene compuestos iónicos ahí entre medio, por eso tiene ambos tipos de elementos, ¿ya? Entonces aquí algunos me colocaron enlace iónico solamente, o enlace covalente. Y este presenta los dos tipos de enlace. Entre el sodio y el oxígeno presenta enlace iónico, y acá presenta el enlace covalente. Era como el H2SO4, el ácido, pero es como que si los protones lo hubiéramos cambiado por sodio y hacemos una sal, como si hubiéramos hecho una neutralización, ¿ya? Y quedaba la estructura, súper bien, los dobles enlaces. Recuerden que siempre hay que tratar de dejar con carga formal cero el compuesto del centro, ¿ya? Para que quede lo más estable posible para que no se hagan cargas. Cuando ya no es posible, como el NH4, por ejemplo, ahí se deja con carga formal solamente. Y tenían todo eso correcto, tenían los 18 puntos, ¿ya? Y aquí ya la cosa empezó a cambiar. Aquí a algunos les fue súper bien, otros tuvieron algunos detallitos. Este, por ejemplo, ¿cómo se llamaba ese ion, chiquillos? Hidróneo. El ion hidróneo, muy bien. ¿Dónde lo encontramos? Exactamente, cuando hacemos reacciones ácido-base, pero en base a la teoría de Brewster-Lowry. Incluso por lo general, las disociaciones igual se toman como H3 o más, cuando hablamos de Arrhenius, ¿ya? Es como para representar que hay ácidos, ¿ya? Utiliza el compuesto hidrógeno. Muy bien, Paulo. En este caso era la molécula de agua, pero con un enlace dativo más. Entonces ahí, por eso es que la carga es positiva, porque uno de los compuestos perdió electrones por formar enlaces, que en este caso es el oxígeno, ¿ya? Entonces en este caso el oxígeno queda con una carga más negativa y los hidrógenos más positivos. Entonces el oxígeno carga más positiva del oxígeno porque está cediendo un par de electrones que tenía para él, lo tuvo que compartir y se forma el H3 o más. Y tendría una estructura piramidal, ¿ya? O trigonal piramidal. Este es descendiente de la tetraédrica, piénsenlo así, ¿ya? Fíjense ahí, y tendría la forma AX3E, ¿ya? Ahí tenemos la fórmula geométrica. ¿Y por qué es piramidal? Porque el átomo central está unido a 3 átomos en sus costados y presenta un par de electrones no enlazantes, ¿ya? Y esa sería la de ahí. Y en este caso sería una molécula polar, porque no tiene mucha simetría. Ese par de electrones ahí fomenta la polaridad. Vamos desde lo positivo a lo negativo. El difluoro, ¿cómo se llama este? Difluoruro de oxígeno. En este caso es el OF2, sería angular, igual a la molécula de agua, solo que los hidrógenos los cambiamos por flúor. ¿Ya? En este caso la molécula sería polar. Muy bien, porque el oxígeno queda más positivo y estos quedan más negativos, entonces vamos desde lo positivo hacia lo negativo. Es una angular del tipo tetraédrica y ahí tenemos su fórmula. Excelente. Esta estaba de regalo, la HCN. Esa es una molécula de estructura lineal, ¿ya? Y la fórmula es AX2. Y es polar porque el nitrógeno tiene más electronegatividad, entonces como que toda la carga electronegativa está hacia el nitrógeno. Entonces esto está más negativo y esto queda más positivo. Por eso es polar. Luego tendríamos el NO3, que en este caso es trigonal plana. Si se dan cuenta, el nitrógeno tiene dos dobles enlaces, muy bien. Algunos lo dibujan con 3 enlaces, pero ahí el nitrógeno queda con la carga negativa, ¿ya? Entonces, esto es como la forma más estable que se puede obtener, porque después este oxígeno, ¿de dónde habrá ganado ese electrón extra, chiquillos? De un hidrógeno, muy bien. Este era un ácido del HNO3, pero perdió el electrón del hidrógeno y se lo llevó el nitrógeno. Excelente. Sería trigonal plana y como todos sus elementos alrededor son iguales, sería más apolar que polar, ¿ya? Así que esa es la diferencia entre el oxígeno y el nitrógeno.
Aquí la Maite le puso polar porque el átomo central está rodeado de elementos iguales. Me tiene que hiciste colocar apolar, Maite. Ah, sí, acá al lado, sí, de veras. Muy bien. Sí, me acuerdo. Y teníamos aquí el IO4. Esta molécula era un poquito más compleja, pero si se dan cuenta, siempre que tiene oxígeno, uno le da ahí la carga negativa. Como es tetraédrica y todos son iguales, es apolar. Y la última, esta era angular derivada de la tetraédrica, ¿ya? Y es polar por la parte de los electrones que tenemos arriba. Y esa era la actividad, chiquillos. Estaba bien larguita, yo pensé que iba a estar más cortita, pero era más de lo que pensé. Pero en cuanto a a todos les fue bastante bien. Y estamos ok con esa parte, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos, sería todo lo que tiene que ver con la parte de enlaces. ¿Qué parte nos empezaría a tocar a ver ahora? A los que están ahí más conectados con la PCU, la PDT, PTU. Estequiometría. Geometría, muy bien. Si me dan un segundo, voy a buscar el PPT. Creo que era este. Sí, aquí está. Entonces, ahora nos vamos a ir a la estequiometría. Estequiometría es lo que tiene mayor porcentaje dentro de la PSU, ¿ya? O sea, van a tener mayor cantidad de preguntas, tanto de esto como de orgánica, pero entre orgánica y esto va a tener mayor cantidad, pero es como una diferencia de una o dos preguntas en común, ¿ya? ¿Quién se acuerda lo que era la estequiometría? Relaciones de proporción entre los moles de una ecuación química. Muy bien, es la relación o estudia la proporcionalidad de los moles. Y aparte de los moles, más que moles, podemos hablar de cantidades presentes en una reacción química, ¿ya? Tenemos la ecuación química, la reacción, y nos podemos ahí introducir a todo lo que tiene que ver con la parte de la estequiometría. ¿Se acuerdan los tipos de reacciones que existían, chiquillos? ¿Cómo los podíamos clasificar? Sustitución, adición, Ujú. descomposición, Ya, sustitución doble, ya. Y te eh, falta una. neutralización, Muy bien, redox. muy bien. Ya, y aparte de Diego, ¿los demás se acuerdan de las tipos de reacciones? Sí, Sí, la Emi también. Y aquí esto es más personal, chiquillos. La Tabata, el Vicente, el Andrés, ¿se acuerdan de todos los tipos de reacciones y lo saben clasificar? La Dani, Cristóbal, Yo la no, Rena, o ya, sea, no de todo. ya, bien, muy bien. Ya, eso quiero saber porque a veces me guío por los que siempre hablan, pero los que hablan menos me tienen que decir, no, profe, yo no me acuerdo, repasémoslo. No tengo ningún problema, lo hacemos cortito. Ya, para los que están medio perdidos con esa parte, lo vamos a repasar. ¿Ya? En un segundo para abrir el PPT que tengo de primero medio. Es pura materia de primero medio, chiquillos. Este de aquí sí. Entonces, ¿se acuerdan de esto de primero medio? Ya. Cuando estaban en primero se supone que se ve esta partecilla, pero muy pocos se acuerdan. Ya. Hay 6 tipos, 5, 1, 2, 5, 6, 7 tipos de reacciones químicas. ¿Ya? 7 si es que nos vamos más. 7, 8. Ya. La primera, recuerden, es la reacción de combustión. El año pasado yo parecía al oro cuando estábamos en el lectivo con la primera parte de la unidad esta de historia de la química. Es entretenida unidad de tercero medio. Entonces tenemos todo esto que tiene que ver con la reacción de combustión. Recuerden, compuesto orgánico reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua.
¿ya? Es un tipo de reacción. ¿Por qué lo estoy repasando? Porque de aquí nace todo lo que vemos ahora, ¿ya? De aquí nacen las reacciones químicas, reconocer las partes de una reacción. Lo otro, para los que todavía andan medio perdidos con las ecuaciones, recuerden que todo lo que vamos a ver en estequiometría es en base a la ecuación química, ¿ya? Y ahí están todas las partes de la ecuación química, ¿ya? Tenemos la flecha que me dice si es que la reacción es reversible o irreversible, ¿ya? En una sola dirección está irreversible, si presentan dos flechitas como en equilibrio es reversible. Tenemos los coeficientes estequiométricos, no es número grande como dicen algunos, tenemos los números chiquitos que son los coeficientes estequiométricos, o los subíndices que me gusta llamarlo a mí. Estado de agregación por lo general se le colocan, aunque algunos los omiten cuando no son necesarios. ¿Cuál de esas partes de la ecuación, chiquillos, se pueden cambiar en la ecuación química? ¿Cuál yo puedo alterar, hacer cambios? Los coeficientes estequiométricos. Muy bien, los coeficientes son los únicos que yo puedo mover, ya los subíndices no se pueden cambiar. Recuerden, cuando uno hace balances de ecuaciones químicas, siempre cambia los coeficientes. No se puede tocar el subíndice, no se puede tocar los estados de agregación y los elementos tampoco. La molécula queda tal cual. Solo puedo cambiar los coeficientes. Y esa es típica pregunta, ¿ya? ¿Qué más? Esto de los cómo identificar los cambios o no entra. Acá les daban una introducción para la entalpía, todo lo que eran los catalizadores, la energía exergónica, endergónica, exotérmica, endotérmica. Ahí se explicaba lo que era el delta H, todo eso. Eso me interesa. Y se acuerdan que había dos tipos de reacciones. Teníamos las completas y las incompletas. Completa, recuerden, dióxido de carbono, incompleta, solo monóxido. Y observamos una llama azul y una llama amarilla. Reacciones de síntesis se reconocen porque pueden tener dos o más reactantes y forman solo un producto, ¿ya? Que es su característica principal, se forma un solo producto. La de descomposición es todo lo contrario, esa es la tercera. Digamos combustión, síntesis, ahora vamos a descomposición. Aquí es solo un reactante que se descompone en dos o más productos, ¿ya? Y que se necesita una energía para poder descomponerlas. ¿De dónde sale esa energía? De el calor o de la electricidad. ¿Por qué se tiene que utilizar electricidad o calor? ¿Por qué no solamente se utiliza el calor? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Alguien puede, chiquillo? Porque necesita como energía, ¿o no? Porque Exacto, el pero calor no es ¿por suficiente qué necesitamos calor o electricidad y no solo calor? para el que fluyen los electrones. No tengo idea. Necesitas romper los enlaces, necesitas romper ahí la interacción de los electrones. Pero ¿por qué utilizamos electricidad? ¿Habrán sustancias que no, el calor no les hace nada? Por Puede las ser. sustancias polares, ¿Perdón? por las sustancias polares, separar por carga. Ya por ahí va, pero más que por la carga, más que por la polaridad, piensen en el agua. El agua, si yo le agrego calor, ¿rompe sus enlaces? No, No, pues. Hay compuestos que yo, por más que llegue a 1000 grados Celsius, voy a fomentar a que se transforme más en estado gaseoso, le hago un cambio de fase y no van a romperse los enlaces, ¿ya? Es un detalle, por ejemplo, el del agua o el de los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos tienen demasiada energía para poder cambiarlos de fase con el aumento de la temperatura a lo más, pero nunca los voy a romper sus enlaces por aplicarles calor, ¿ya? En cambio, si les aplico electricidad, los puedo obligar a romperse. El agua, por ejemplo, se rompe por electrólisis, porque no tiene la capacidad de separarse por combustión. Entonces, por eso que existen esos dos tipos de descomposición. La térmica es para las sustancias que con un poco de calor yo puedo separar, por ejemplo, los metales que están oxidados. Y la electrolítica es para los compuestos iónicos y el agua, ¿ya? Que es cuando, por más que yo aumente la temperatura, no hay caso, y con un poco de electricidad rompo la sustancia. Esa es la diferencia, ¿ya?
Entonces son los dos tipos de descomposición. Y ahora tenemos las sustituciones. ¿Se acuerdan de esto? Sí, que se cambiaban de orden. Se cambiaba de orden. ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra para separar la simple de la doble, lo más característico? Por ejemplo, las neutralizaciones. La neutralización, ¿qué tipo de sustituciones? ¿Simple o doble? Doble. Sustitución doble. Muy bien. Cuando tengas sustituciones simples, es una interacción entre elementos y compuestos. Y las dobles, compuestos con compuestos. ¿Ya? Y la interacción, por ejemplo, se da siempre entre cargas opuestas en el caso de la doble. Por eso que, por ejemplo, A con C nunca se van a poder juntar porque las dos son positivas y B con D son negativos. Entonces, todo lo opuesto se va a atraer. Y la última son las ácido-base, que usted ya se la sabe, y que en sí las reacciones ácido-base son por disociación. No me voy a dar vuelta aquí, eso ya lo hemos repasado. Y tenemos la neutralización. La neutralización está dentro de las reacciones ácido-base, ¿ya? Que es más específica. Y la última son las redox, ¿ya? Entonces, todo eso uno como que lo pasa básicamente en primero, que por lo general no se acuerdan y si se dan cuenta es como la base de todo lo que trabajamos entre primero, segundo y tercero medio. Y cuarto. Y ahora con el plan nuevo es primero, segundo y tercero, porque cuarto medio no hay química. Profe, Dígame, Vicente. ¿cuál era la diferencia entre combustión completa y la incompleta? Que la completa te genera dióxido de carbono y la incompleta genera monóxido de carbono. Recuerda que la incompleta tiene falta de oxígeno, entonces como que le faltan oxígenos para formar CO2, entonces forma CO solamente. Y recuerden que las que son incompletas tienen llama amarilla y son megatóxicas. Las de dióxido de carbono, la llama es azul, es un poco menos tóxica. Ya, gracias. De nada. Entonces, esa es la base, chiquillos. Ya esto nos va a servir igual para después ver la parte de disoluciones. Entonces, la estequiometría se basa básicamente en los tipos de reacciones que vamos a trabajar con ella y empezar a trabajar en base a cantidades. Por lo general se trabaja en moles, pero también se puede trabajar en moléculas y en gramos. Entonces, la idea es mantener proporciones. La proporcionalidad es la ley de la estequiometría. ¿Se acuerdan de que habían leyes ponderales? Sí. ¿Qué eran las leyes ponderales? ¿Se acuerda bien cuáles eran? La de las proporciones, de la conservación de la masa. Exactamente, esas son las leyes ponderales. Recuerden que las leyes ponderales es un análisis cuantitativo a las reacciones químicas. Antes se estudiaban básicamente de forma visual y eso es cualitativo. Y cuando yo empiezo a trabajar en base a números, cantidades, yo hago un cambio a lo cuantitativo. Entonces las leyes ponderales son las leyes que establecen el estudio cuantitativo de las reacciones químicas. ¿Ya? Entonces ya no es algo solamente de observar, sino que es algo de contabilizar. Y teníamos ahí la ley de Lavoisier, teníamos la ley de la conservación de la masa, que era esa, tenemos ¿cómo se llama esto? Las proporciones definidas, la de las proporciones múltiples, y tenemos las de las recíprocas y la combinación de volúmenes, ¿ya? Pero la de volúmenes esa existe, pero casi nadie la toma en cuenta. Entonces, la primera es la ley de conservación de la masa, que es donde dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, siempre la masa se va a conservar. Para nosotros hoy en día suena súper obvio, pero recuerden que antes se pensaba que las sustancias tenían flojisto y se perdían. Y además se pensaba que muchas sustancias se podían transformar en otras, pero era simplemente porque hacían las reacciones en componentes abiertos, entonces se escapaba un poco de gas. Entonces, al masarlo finalmente no era el mismo.
Entonces, lo que a mí me aplica la primera ley ponderal es que la materia o la masa se conserva en todas las reacciones químicas, ¿ya? Piensen que estas reacciones se tienen que hacer en un ambiente cerrado, ¿ya? Ustedes pueden decir, pero profe, uno hace una reacción al aire abierto, o sea, una solución en un sistema abierto y se escapa, pero si uno analiza, lo estamos dentro del planeta Tierra y la química estudia como la reacción en el planeta en sí. Entonces, nunca hay pérdidas de materia. Entonces, eso se basa. Entonces, si ustedes masan estos contenidos, si son dos reactantes, la suma de las masas de ambos va a formar si es que es un solo producto, si es que fue una reacción de síntesis, por ejemplo, ¿ya? Si fue una reacción de descomposición, el reactante al descomponerse, sus productos tendrían la misma masa juntos que el reactante original. Si las masas no coinciden, es porque hubo un escape de compuestos fuera del sistema que ustedes están estudiando, ¿ya? Recuerden que el sistema es lo que hablamos como reacción química en sí, lo que trabajábamos en termodinámica, ¿ya? Este es sencillo porque la vienen trabajando desde que son súper chicos, entonces no debería haber problema con la ley de conservación de la masa. Otra cosa que entra dentro de la ley de conservación de la masa o de la materia es el balance de ecuaciones químicas. De aquí nace el balance, ¿ya? ¿Por qué balanceamos ecuaciones? Para mantener la ley de conservación. Porque si no, nuestros elementos de los reactantes estarían en distinta proporción a los productos y no se cumpliría la ley, ¿ya? Entonces, dentro del temario que existe, están las leyes ponderales y entre el balance de ecuaciones químicas. Eso ustedes deberían tenerlo claro, ¿cierto? Les podría subir tengo una guía de un par de ejercicios para balancear. ¿Les tinca que se los suba durante la tarde? Sí, ya. Yep. Para que repasen, son un par de ejercicios, yo creo que quizás lo hicieron antes, puede que se lo haya pasado anteriormente, pero nunca está de más para repasar ahí el balance de ecuaciones, ¿ya? Durante la tarde se lo subo. Si no me acuerdo, alguien mandó un mensaje por cada un profe dijo que iba a subir la guía y yo la subo, por si se me olvida. Entonces, esa es la primera ley, ¿ya? Luego viene la ley de las proporciones definidas. Y dice esta ley que cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en función constante de masas. El único detalle de este problema es que cuando lo analizaron la relación de componentes, lo hicieron más que nada con elementos bimoleculares o bielementales, ¿ya? Como por ejemplo el Fs. Pero si uno suma las masas y la divide por la masa total, por ejemplo, la masa total del compuesto, por ejemplo, 88 gramos, y queremos ver la proporción del hierro, va a mantener siempre la misma relación, ¿ya? Entonces, de esta forma siempre se mantiene un número constante. Por ejemplo, traemos acá un poco, tenemos el siguiente compuesto, ya me equivoqué. El siguiente compuesto. Lo mismo que estábamos trabajando. Recuerden que esto es siempre en base a las masas, ¿ya? Tenemos el sulfuro de hierro, y ese tiene como masa 88 gramos. Y tenemos el hierro, que tiene como masa 56 gramos, y tenemos el azufre, que tiene como masa 32 gramos. Entonces, si yo quiero ver la proporción del hierro en la molécula, lo que yo hago es dividir simplemente 56 gramos, que es la masa del hierro, en la masa total, 88 gramos. Entonces eso me da un valor de 1,75. Y esa es la proporción que siempre se va a mantener, ¿ya? Entonces por eso se dice que son las proporciones definidas. Siempre va a estar definida la proporción de un elemento en la molécula, ¿ya? Y si dividimos, por ejemplo, la cantidad de azufre, esto es para el hierro, el azufre sería 32 gramos partido 88 gramos. ¿Cuánto me da eso? Profe, pero Dime. 56 y 88 no le puede dar 1,75. Perdón, me da 0,71. Estoy dividiendo algo que nada que ver, perdón. Me adelanté a otro de las proporciones múltiples.
nada que ver. Gracias, Andrés. Si no me fijo en ese detalle, no te fijas en ese detalle, sigo con la cuestión. Ahora sí, la relación de los reactantes 56 es a 32, ese sí, ese me da 1,75. Entonces la relación entre los reactantes, ahí sí, esa es la proporción que se mantiene. Ustedes no tienen para qué hacer estos cálculos, sí, ¿ya? Sino que tienen que tener en cuenta que siempre los reactantes mantienen una relación proporcional. Entonces, cada vez que queramos juntar azufre con hierro, van a mantener esa proporción para formar la molécula, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, que entre el hidrógeno, el azufre y el oxígeno, para formar H2SO4, estos elementos mantienen una proporción para poder formar ese compuesto. Y se dan cuenta, al final es como lo mismo del balance de materia de la ley anterior, pero ahora es para ver la relación que tienen los reactantes entre ellos y que siempre van a mantener como este numerito. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, ya. Sí, esto es sencillo. La idea es que se entienda más de forma teórica más que tanto cálculo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿qué se hizo? La masa se amplificó por 2, tanto esta como esta, y si volvemos a hacer la relación de sus reactantes, que sería el hierro con el azufre, mantiene la misma proporción. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, sumo más de una que la otra, voy a romper esa proporción, entonces no se va a producir la misma molécula. Entonces los reactantes siempre van a mantener una proporción para formar un compuesto. Luego vienen las leyes de las proporciones múltiples. Recuerden que este era de Proust y este es de Dalton. Cuando dos elementos forman una serie de compuestos distintos, la masa de uno que se combina con una masa fija del otro está en una relación de números enteros y sencillos. Medio complicado, ¿cierto? Pero si simplificamos esto, siempre los elementos van a mantener una misma proporción para un elemento. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el agua. Y en cosa de masas, el agua entre el hidrógeno y el oxígeno tiene una relación de 1:8. ¿Ya? En cambio, si mantenemos fijo uno, que en este caso es el hidrógeno, y aumentamos el otro, aquel que mantuvimos fijo mantiene su proporción y solamente aumenta el otro, el que nosotros vamos cambiando. Pero siempre igual entre ellos mismos mantiene una proporción. Acá dupliqué el oxígeno, entonces la proporción entre las masas se duplica. ¿Ya? En realidad esto es puro ver relaciones de masas, ¿ya? Como que cada ley establecía van todas juntas, que al final nosotros nunca las aplicamos tan específicas, sino que las aplicamos en general. Ni siquiera nos preocupamos de las moléculas porque ya vienen dadas. Pero en su momento se formaron estas leyes para poder explicar paso a paso el por qué se formaban las moléculas, ¿ya? Este es como un análisis ya más de comparar dos moléculas. ¿Por qué, por ejemplo, el agua con el oxígeno no eran iguales, sino que era una combinación de proporciones distintas? ¿Ya? Oiga, profe, Pero siempre analizando los dos. Dime, Diego. las proporciones definidas son como lo contrario a las proporciones múltiples, ¿o no? Más que contrario, como que el anterior te analiza solo los elementos, los reactantes, se podría decir. ¿Ya? Como la proporción que se mantienen entre ellos. Pero eso es definida, Ah, se van a mantener constantemente. En cambio, lo que quiere hacer la proporción múltiple es compararlo con otro elemento más. Como que el otro se compara entre el mismo elemento, y esto es como para compararte de que un elemento formado con los mismos elementos, pero en distinta proporción, las proporciones siempre van a tener relación entre ellas igual. Por ejemplo, si tú aquí dividieras la masa del hidrógeno por la del oxígeno, te va a dar un número, y esa va a ser su proporción definida siempre. En cambio, en el caso de acá, lo que te está haciendo la relación es que si te fijas, tienes agua y luego tienes agua oxigenada. El único cambio que se va a ver va a ser en el intercambio de la masa, algo súper obvio para nosotros, pero en ese entonces no. Se mantiene el del hidrógeno porque se mantuvo igual, y lo que cambia fue la proporción de la masa del oxígeno, que se duplicó. Por eso de 1:8 pasó a 1:16. Pero entre ellas también hay correlación. ¿Se entiende mejor ahí? Perfecto. Ya, chicos.
Chiquillos, ¿tienen clase el viernes? ¿A las 12:10? ¿Tienen clase el viernes a las 12:10 ustedes? Sí. Sí, Ya. ¿Qué clase tienen? biología común. Ah, ya. No van a tener la clase un rato. Van a empezar más tarde. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué Va a haber sucedió? una muestra folclórica. Me acaba de llegar el correo, por eso les digo. ¿Qué cosa? Va a haber una muestra folclórica a las 12:10 el viernes. O sea, se tienen que conectar a su clase, pero en la clase ahí se va a hacer. Ya. Sí, y la van a transmitir online en la clase. No tenía Ah. idea. Sus cuecas Interesante. Y lo más probable. Va a ser entretenido ahí. Ya. Entonces, chicos, después de ese break, esta ley a todos los enreda. Y es súper enredada. Porque el señor Richter lo único que quiso hacer es mezclar la definida con la múltiple. Y seguir comparando las proporciones. Fíjense lo que pasa acá. Las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento, azufre, oxígeno, que se combinan con el mismo elemento cobre, guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. No se entiende mucho eso, ¿cierto? No. ¿No? Ya. Se supone que tenemos dos elementos distintos y un tercer elemento que se combina con ellos. ¿Ya? El tercer elemento es el cobre. Tenemos azufre y oxígeno. Y fíjense acá. Cuando se combina el azufre con el cobre, en relación a sus masas, tenemos que la relación es 2:1. Si se combina el oxígeno con el cobre, la relación de sus masas es 4:1. ¿Qué pasa? Si ahora se combina el azufre con el oxígeno, mantienen esas mismas relaciones, 1:1. No sé si se entiende mejor ahí. Todo es en base a masas, chiquillos, ¿ya? No se expresen en la relación de cantidad de elementos, solo en las masas. ¿Se entiende o lo vuelvo a explicar? Hágalo de nuevo, porque como... Ya. No, claro. Lo primero que hay que tener claro es que son dos elementos distintos que se unen ambos con un tercero igual. Entonces tenemos azufre y oxígeno que se van a unir ambos con el cobre. Si analizamos la relación de sus masas, el cobre con el azufre, la relación de sus masas es 2:1. Y si yo uno el cobre con el oxígeno, la relación entre sus masas es 4:1. O sea, la masa del cobre es 4 veces mayor que la del oxígeno. Entonces, si yo ahora relaciono azufre con oxígeno, deberían mantener la relación de sus masas iguales a las que tenemos con el cobre, lo cual se confirma acá. Tenemos SO2, en donde la relación de sus masas es 1:1. O sea, el SO no va a existir porque no se guarda la relación inicial, pero sí el SO2. ¿Ya? Esa es como la Ya. relación que se forma. Nosotros nunca trabajamos con esto de forma aplicada, sino que, como les digo, eran formas de explicar por qué las moléculas se enlazaban de tal forma. Piensen los años que son estos caballeros. Entonces eran formas de poder explicar cosas que hoy en día nosotros no las tomamos en cuenta, pero que de aquí nació todo. Y la última es la ley de volúmenes de combinación, que en este caso, que es como la base para el estudio de los gases, que antes que se trabajaran con los moles y todo eso, se trabajaba en base a los volúmenes, ¿ya? Como teníamos una cantidad de compuestos y estaba en estado gaseoso, podíamos hablar de un volumen de gas, dos volúmenes de gas. Esos volúmenes de gas después se transformaron a moles, ¿ya? ¿Y se acuerdan cuánto es el volumen de un mol de un gas? 22,4. 22,4 litros. Excelente, muy bien. Y después de toda esta reestructuración, chiquillos, que tenemos acá de elementos, compuestos, sustancias y relaciones de masa, se pudieron crear las fórmulas químicas. Todas esas leyes que acabamos de ver son la base para poder entender y crear fórmulas químicas, ¿ya? Y lo que es una fórmula química es la expresión gráfica de los elementos que componen a un compuesto químico, ¿ya?
Ustedes saben que el número ahí, el subíndice indica la cantidad de elementos que tiene y la fórmula nos simplifica la vida porque nos dice cuántos elementos están conformando a la sustancia. E incluso podemos identificar el tipo de enlace que los puede unir. ¿Ya? Como dice Abajito, la fórmula química nos ayuda a comprender la naturaleza química de las sustancias y expresar lo que ocurre durante una reacción. Gracias a las fórmulas podemos ver qué se rompe y qué se forma. ¿Ya? Entonces, eso es una fórmula química. Son las expresiones gráficas de las sustancias, compuestos, elementos que vamos a trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre molécula y compuesto, chiquillos? La diferencia entre molécula y compuestos. ¿Ya? ¿Y el compuesto? ¿Sí? Ya. Miren, los átomos, por ejemplo, cuando hablamos de átomos, hablamos de uno, dos, tres átomos. Pero cuando juntamos una gran cantidad de átomos, hablamos de elementos. El elemento es el número de Avogadro en cantidad de átomos. Y lo mismo pasa con las moléculas. La molécula es similar al compuesto, pero cuando juntamos una gran cantidad de moléculas, hablamos de compuesto. Y como nosotros en química hablamos en base a moles, por eso no hablamos de molécula, porque lo que estamos trabajando ahí es una enorme cantidad de moléculas que está siendo representada por el H2SO4. Por ejemplo, cuando decimos que hay un mol de ácido sulfúrico y en la reacción aparece solamente una molécula ahí puesta, esa molécula está representando a 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Y como son tantas moléculas, se habla de compuesto. ¿Ya? La molécula es para representar a una, compuesto es para hablar molarmente. ¿Se entiende mejor ahí? Entonces la idea no es como que los asocien por separado, es lo mismo, pero uno es para hablar en grandes cantidades y el otro es para hablar en poquitas cantidades, como la molécula, pero cuando estoy trabajando con moles, hay que hablar de compuesto, porque es un conjunto de muchas moléculas. Por ejemplo, el agua es un compuesto porque es un conjunto de muchas moléculas de agua. Ahí nace todo. Ustedes saben que la tabla periódica está hecha en base a los moles, entonces lo mismo pasa ahí. Luego tenemos los símbolos químicos, que son las piezas que componen a la fórmula química. ¿Ya? Recuerden que los elementos, ¿dónde los podemos encontrar? Los símbolos químicos En la tabla. en la tabla periódica. Y tienen que tener claro más o menos los tipos de elementos y ese número pequeñito que me dice la cantidad de elementos que hay a su izquierda. Aquí me dice que hay 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Ya? Y los podemos encontrar toda la tabla periódica según su nombre. Lo podemos encontrar en español o en latín. ¿Cuáles eran los elementos que aparecen en latín, chiquillos? El oro, el La plomo, plata. La plata, el oro, el plomo, bien. ¿Cuál más? Faltan. El oro, El oro, sí, lo habían dicho. Hay más. cobre, El cobre, bien. ¿Cuál más? El potasio, bien. ¿Cuál más? El fierro, hierro, El hierro, muy bien. El hierro es el nombre del elemento. ¿Cuál más? Te faltan dos. el sodio, El sodio, muy bien. El azufre, bien. Y hay otro con el que mide la temperatura. mercurio, El mercurio, muy bien. El sodio es natrium en latín. El potasio se me olvidó. potasio, Teníamos, no el potasio, mira, deja buscarlo. Tiene un nombre más raro el potasio. diga, profe. Dime. ¿Cómo se llama el mercurio? Te digo al tiro. El potasio era calium. Y el mercurio era. Lo pillo.
Aquí está. Espera un segundo. Hidrágiros. ¿Cómo se llama? Mercurio viene de hidrágiros. Hidrágiros, no sé cómo se dirá en latín. La plata viene de argentum, el cobre viene de cuprum, el hierro de ferrum y el oro de aurum. De ahí vienen todos esos nombres, ¿ya? Y los demás mantienen su nombre en su normalidad según el elemento que está. Recuerden que hay elementos que por partes de ciudades o países, por ejemplo, como el Francio, tenemos el nombre también de algunos científicos importantes, tenemos el Rutherfordio, El instenio. también el instenio, y había otro más, que ahora no lo diría. Es como como 3 o 4 compuestos que son en base a científicos. Entonces, Mendeleev. aquí vemos el Mendeleev. No, exactamente, de Mendeleev. Y hay otro más. Ya, pero después lo buscamos. El Einstein y el Nobelio, que en base al premio Nobel. El Berkelio también. Y eso. Y ahí tenemos los símbolos. Y recuerden que podemos sacar toda la información a ir y por haber de la tabla periódica. Ya, sin necesidad de esa tablita que aparece atrás, ustedes deberían sacar mucha información con ella, simplemente mirando la parte de adelante. ¿Ya? Y tenemos todo lo que tiene que ver con su número atómico, número mágico. Y hasta ahí vamos a llegar hoy día. Próxima clase ya empezamos con todo lo que tiene que ver con cálculo, molaridad, no, con moles solamente. Eso vamos a ver después. Y eso, chicos. Hasta aquí vamos a llegar por hoy. ¿Dudas o consultas? ¿O quedamos ok? Ok. Estamos ok. Ya pues, chiquillos. Entonces, nos quedamos hasta aquí hoy día. Cuídense, tengan buena tarde y nos vemos en los próximos días. Chao, Que les profe. vaya bien. Chao, chao, cuídense. No, profe. Oye, profe. Y que esté bien. Chao, chao.